Entonces, hoy vamos ya a completar el estudio con el circuito RL y además vamos a hacer aplicación. Entonces, lo que se quiere es estudiar qué pasa cuando se tiene un circuito sin fuente. Sin fuente quiere decir que se está descargando. Se está descargando al no haber una fuente acá. Si hubiera una fuente acá, y si se conectaría acá, eso es otra cosa. Al no haber la fuente, hay una descarga del elemento que almacena la energía. Ustedes saben que el inductor almacena energía en un campo magnético. Y la resistencia no almacena energía. La resistencia transforma la energía eléctrica en calor. Entonces, si nos fijamos, si ponemos así, como está el dibujo, una resistencia en paralelo con una inductancia, a partir del momento que se conecta, comienza a haber una circulación de corriente. Y si se fijan aquí, de más a menos, la corriente va de más a menos, ¿sí? Y quiere decir que aquí hay una fuente, aquí hay una fuente inducida, la BL es una fuente, que está colocada también a una resistencia. Esta BL es una fuente, entonces yo estoy viendo acá que hay una polaridad. Aquí está, dice más, menos. Y aquí dice menos, más. No debería ser así. Más, menos. Yo estoy colocando para que la energía salga acá. Quiere decir esto que BL es igual a BR. Pero tiene que haber un signo contrario aquí. ¿Sí? Si BL es igual a BR, negativo, cuando sume BL más BR, esto pasa al otro lado, esto es igual a 0. Esto es importante, vamos a cambiar. Vamos a poner con otro color al signo, ¿ya? Estoy pintando BL, cuando aquí hay un BR, ¿no? Fíjense entonces, BR con BL están iguales, pero de signos cambiados. Cuando yo igualo a 0, se suma. BL más B, BL más BR es igual a 0. Es parte del modelo que estamos aquí estudiando. O sea, esta manera de ver las tensiones no me permite ver qué pasa con las corrientes. Tengo que cambiar los términos a corriente, que vamos a ver hoy. Miren, quiero ver corriente. Aquí yo veo tensión nomás, tengo que cambiar para ver corriente. Yo quiero ver corriente. Bueno, ahora sí empezamos. Pero ¿cómo es que este elemento de inducción tiene una corriente inicial? Alguien ha tenido que hacer esto. Alguien ha puesto una batería, una tensión B, ha cerrado el circuito por mucho tiempo y aquí ha mantenido una corriente que circulaba ahí. ¿Sí? Y aquí también una corriente que circulaba ahí. Obviamente, ¿no ves? Dos ramas, ¿no? Dos. Cuando alguien decidió desconectarlo, ¿qué hace? Esa persona hace que se abra este interruptor. Al abrirse lo está dejando sin fuente. Y es ahí que sale la energía almacenada en la inductancia previamente mediante una batería. Entonces,
Ese es el origen de esta corriente I sub 0. En el tiempo t igual a 0, en el tiempo t igual a 0, alguien abre. Y al abrir en ese momento ya se encontraba una energía almacenada. La polaridad que se ve aquí es para demostrar lo que estoy viendo acá. BL igual a menos BR. BL igual a menos BR. Pero si yo sumo, para sumarla me da igual a 0. Un momentito, voy a atender una llamada. Ahí de urgencia. Bueno, entonces voy a acomodar esto. Dejo y yo vuelvo a mostrar. Ya. He mostrado este modelo de estudio, lo he explicado, cómo aparece la corriente inicial acá, ya está, y he tratado de explicar que la tensión de la inducción es igual, tiene que ser igual y de signo contrario a la de la resistencia, a la caída en la resistencia, para que cuando se suma le digo vale a cero el valor. Ya, entonces ahora el libro intuitivamente puede continuar estudiando el fenómeno de la corriente, queremos ver la corriente, pero él nos está mostrando una demostración. Si la corriente inicial es I sub 0, la energía, hemos estudiado la energía es un medio de L por I0 al cuadrado, esto hemos estudiado antes, lo va a demostrar eso. Lo podemos demostrar de esta forma. Si queremos, así como hicimos con el capacitor, demostramos eso, podemos demostrarlo y vamos a comprobar la energía y la potencia. En este caso lo va a postergar para más adelante. Acuérdense de esto. Ahora entonces vamos. Aquí lo que les decía, la suma de la caída en la resistencia es igual a la suma de la caída en la resistencia más la inducción, más la inducción en la bobina es igual a cero. Es lo que les decía. Entonces yo puedo igualar D igual a menos B. Menos B. Eso ya les expliqué antes. De aquí se viene a esta fórmula y ahora traducimos. BL es la inducción de Faraday, L de I de T. Y BR es la ley de Ohm, R por I. Si reemplazamos estas expresiones en esta ecuación tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Se ha reemplazado L de I de T, así, y se ha reemplazado RI, la caída. Entonces se separa, por separación, vamos a de I de T, L, esta es una lineal, la ecuación lineal y es homogénea. Es fácil de resolver por separación de variables. Ponemos aquí de I de T, ponemos de I sobre I y de aquí de T. Integramos de 0 a I y desde 0 a T. Esto lo podemos hacer a un lado si quieren. Si yo tengo de I de T, R sobre LI. Está con signo cambiado porque ya se fue al otro lado. Yo saco de I y la I se viene acá y menos R sobre L y el DT va a la otro miembro. Ahí tengo la ecuación diferencial. Yo puedo resolverla integrando acá, así, si ustedes quieren, pero ya está de otra forma. Yo la puedo aquí, ¿sí? Integrar y esto me da logaritmo de I, ¿no? Logaritmo de I. Y aquí me da menos R L por T. ¿Sí? Y aquí me da entre I0 y de 0
y aquí I de t. Y aquí los límites serían entre t0 y t igual t. Esta es otra forma de hacer. Sin ponerle límite, yo puedo integrar y después hacer esto. Entonces ya se obtiene, el resultado es este de acá, ¿ya? Logaritmo de I de t menos logaritmo de I0 menos RT. Esto, digo, logaritmo de I0. Para tener el logaritmo de I de t se usa una propiedad de los logaritmos y ya tenemos el cociente y acá tenemos una constante multiplicada por t. El logaritmo R, el valor de R sobre L, hay que elevar al exponente para tener el número. En otras palabras es esto de acá. I sobre I sub 0 es igual a E a la menos R LT. El libro, de acá ya lo está colocando acá, la I es igual a I sub 0 por E a la menos RLT. Ya ha hecho el producto acá. Entonces, como les decía, en este modelo me interesaba la I. Aquí había solamente tensiones, pero cambiando las expresiones de la inductancia y de la caída de tensión, ley de Ohm, ya obtuve una relación de las corrientes. Entonces, es la I que sale del inductor es igual a un valor inicial I0 elevado a la E a la menos R L por T. Otra forma de escribirlo, entonces, es una corriente que se va a anular del valor inicial a un valor cero. ¿Sí? Entonces, es una función exponencial decreciente porque lleva el signo. Como ya nosotros sabemos a dónde vamos, qué queremos estudiar, yo voy a hacer unos dibujos acá. Aquí, en este tramo, la corriente, antes de cero vale I de I0. Y después que cuando cuando termine el tiempo de la descarga, va a volverse cero. Entonces, ¿qué me queda ahora entre los dos? Esto se llama estado estacionario inicial y este es el estado estacionario final. Para que haya régimen transitorio, tiene que haber dos estados, uno previo y uno posterior, estacionarios. Entonces ahí está. Todo lo que ven aquí es lo que sucede en un tiempo muy corto. Esto se llama régimen transitorio. Transitorio y en inglés se llama transiente. Ahora aquí estamos viendo que allá vamos a ver el tau. El tau en este caso es un tau especial, no es igual que el RC. El tau tiene otro valor. Tenemos que acordarnos de esto. El tau es un valor, ¿ya? Que tiene que ser tiene unidades de tiempo. Entonces tiene que hacer que el exponente valga un valor que no tenga unidades. Entonces, R sobre L por T tiene que ser 1. Entonces, ¿qué hago acá, jóvenes? Yo digo acá, me olvido del signo menos. R sobre L
L sobre L no es otra unidad. Lo que yo quiero es tiempo. Lo invierto entonces esto. L sobre R, si lo invierto esto es unidad en tiempo. ¿Qué quiere decir que yo tengo que traer? Y el signo lo respeto. Si hago T sobre tau, ahora esto es adimensional. Entonces, L sobre R es tau, para que me den segundo, y se llama constante de tiempo del circuito RL. Aquí está el tau. ¿En cuántos tau termina? Hay que investigar eso. Aquí hay una pendiente. Si yo tengo la función exponencial, la derivo. Si derivo es la pendiente, la evalúo en t igual a 0, me da una recta. Esa recta pasa por acá y se llama tau. Entonces yo puedo en el laboratorio hacer ese experimento. Derivo esto, lo derivo y lo evalúo en 0, t igual a 0 y tiene que dar un valor de tau. De aquí saco el tau. Y esto es I de t, ¿no ves? Para calcular este tau puedo hacer este mecanismo. Derivo esto, dice la derivada de esta función. La derivo y la evalúo en t igual a 0 y me da el valor de tau. Bueno, jóvenes, aquí lo que me interesa es, aquí hay una descarga de la energía que almacenó el campo magnético. Su forma es exponencial. No tiene fuente, entonces se elimina del valor inicial hasta 0. Este tiempo, en teoría, en el infinito se hace 0, pero prácticamente se calcula en qué tiempo se reduce casi a 0 la descarga. Vamos a estudiar eso. Aquí está, mire, yo le demostré de otra forma, le dije, tiene que ser tiempo. L sobre R, tau. Entonces, mire, aquí está la expresión. Bueno, ya conociendo I, usted conoce I, usted conoce I, usted conoce I, entonces puede hallar BR. Conoce la corriente I, puede y al conociendo BR y I, haya también BL. Y si conoce el corriente de la tensión, ya, conociendo la corriente, haya la tensión, BR. Y si conoce la tensión y si conoce la corriente, haya la potencia. Ahora sí. Y la energía absorbida por el resistor, recuerdan que aquí había un inductor que entregaba su energía para que se disipe acá. El libro nos dice, esta energía que se viene por acá se disipa acá en forma de calor. Pero esto era L por I cuadrado. Era la energía que se almacenaba aquí. Y acá va a ser R por I cuadrado, efecto Joule. Esto es energía y esto es potencia. Ahorita vamos a ver. Vamos a demostrar que toda la energía que estaba almacenada se transforma en calor. No queda nada. Porque la resistencia transforma la totalidad de la energía. Eso vamos a demostrar con fórmula. Muy bien, entonces ya sabemos, al tener la corriente, esa corriente que se descarga a través de la resistencia, que sabemos la caída, y con la caída sabemos la potencia, multiplicando la caída por la corriente. Esta es la potencia. Y si queremos hallar la energía, tenemos que integrar, para que sea un área, ¿no ves? Al integrar de 0 a t, ponemos el valor que hemos encontrado,
Y como tau es igual a L sobre R, miren, nos estamos acercando. Entonces la energía que se disipa acá, esta es una energía que se disipa en forma de calor, es igual a 1/2 de L, aquí sale de las ecuaciones, L por I al cuadrado por 1 menos E a la menos 2T sobre tau. Aquí hay que hacerla hablarla, hay que nos indique qué se ve ahí. Entonces, aquí está el tiempo de por medio. Como es menos, yo este término lo voy a analizar aquí. 1 menos 1 sobre E a la 2T. Esto que está entre paréntesis es lo que he escrito acá. Cuando usted hace la simulación y dice, yo a un tiempo T grande, muy grande el tiempo, muy grande, en el infinito, digamos. Entonces esto se hace E al infinito, infinito. Y 1 sobre infinito, si esto se hace infinito, todo esto se va a cero. Cuando el exponente se va al infinito, todo el tren se va a cero. ¿Y esto en qué queda? En 1. Entonces, en el tiempo muy largo, después de un cierto tiempo, todo el paréntesis se hace 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por un tiempo largo, un tiempo mucho mayor a cero, la energía que se disipa va a ser igual a 1/2 de L por I0 al cuadrado, multiplicado por 1 porque lo demás se anuló. Quiere decir que todo, la totalidad de la energía que tenía el inductor se transforma en calor, todo. ¿Por qué? Porque me está dando la expresión. 1/2 de L por I0 al cuadrado por 1. Esa es la energía que habíamos dicho que tiene el inductor. A ver, una preguntita de control. Pregunta de control. A 1/2 de L por I al cuadrado es la energía que tenía inicialmente ese inductor y que cuando se abre un circuito, esa energía, o cuando se abre un circuito, se elimina la fuente y se conecta a una resistencia, esa energía pasa a la resistencia y se disipa, y hemos comprobado que es la energía total almacenada en la energía en el campo magnético, pasa a convertirse en calor en la resistencia. Eso lo hemos demostrado. Pero para que nos acordemos, controlemos el concepto. ¿Cómo llegó a tener la energía magnética ese elemento que se llama bobina? ¿Cómo llegó a tener la energía? ¿Cómo se energizó? ¿Con qué mecanismo se energizó esa bobina, esa inductancia? Zurita Gutiérrez. Sí, ingeniero, disculpe. Zurita Gutiérrez, atento, atento, ¿ya? La energía que salió de la inductancia, acabamos de demostrar que la totalidad se convierte en calor. ¿Sí? ¿Sí, Zurita o no? Sí, ingeniero. Correcto. La pregunta ahora de control es, ¿cómo es que tenía energía ese inductor, esa bobina? Ingeniero, va a disculpar, no le voy a poder responder. Estoy grabando la clase, yo estoy trabajando, estoy haciendo otras cosas, va a disculpar. Estoy grabando la clase, pero... Bueno, bueno. Va a disculpar, ingeniero. Ya, ok, listo. Bueno, 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 ya, listo. Ya, correcto, entonces
toda la energía que tenía el inductor pasó a convertirse en calor por el efecto Joule que estamos demostrando acá. Yo quería asegurarme nomás. Miren, aquí está una fuente externa, una batería de tensión B, se conecta inicialmente a la inductancia y a la resistencia. Puede ser a las dos o a una sola, pero después de un cierto tiempo ya está cargado esto. Y usted decide y lo abre. En T igual a 0 lo abre y al abrirlo esto queda con una energía de esta forma. Usted puede decidir también cómo va a analizar la polaridad de la conexión. Usted decide, ¿usted quiere hacer o la va a la inversa como está aquí? Ya, bueno, ya listo, señores. Entonces ya hemos entendido el fenómeno. La energía almacenada inicialmente se convierte en calor y estábamos estudiando el término del tau. Ese tau aquí es diferente al otro del RC. Entonces vamos a estudiarlo eso. Ya, estudiémoslo aquí. El libro ya no se da la molestia de estudiar el tau, pero aquí lo vamos a demostrar. Aquí lo demostremos, aquí en esta fórmula. Si yo hago I sobre I sub 0, y aquí coloco E a la menos T sobre tau. Entonces yo digo, la corriente, la relación de la corriente es igual a la exponencial de la variación de T sobre tau. Entonces usted agarra y le pone acá, vamos a graficar. I sobre I sub 0. Y aquí coloca T. Cuando usted coloca T igual a 0, E a la 0, 1, ¿no? E a la 0, 1. Entonces, si es 1, esto puede ser 100% también. En 0 hay un 100% de la relación de corriente respecto a la inicial. Cuando T vale 1, no, está mal esto es tau. Entonces, esto se va a hacer T sobre tau, aquí igual esto, y esto lo voy a hacer 1, T sobre tau. Entonces yo quiero poner, vamos a un ratito, T sobre tau, está bien, acá vamos a ver, un ratito, vamos a corregir esto. Yo quiero graficar y mostrar qué pasa con el tau. Ya, entonces, decimos que aquí T sobre tau. ¿Está bien acá? Entonces vamos a graficar acá. Dice así. Yo quiero ver y toda la expresión la quiero poner. ¿Qué pasa si el tiempo es igual a tau? Si el tiempo es igual a tau, ¿cuánto sería el valor? Vamos a borrar esto. Miren, yo quiero hacer que esto valga 1. Entonces, T sobre tau, si esto vale 1, T sobre tau vale 1, quiere decir que tau es igual a T. Vamos, señores, entonces usted dice I sobre I sub 0, lo pone E a la menos 1, E a la menos 1. Este es el primer cálculo. Después E a la menos 2. E a la menos 3 y va calculando el resultado de I sobre I sub 0.
Entonces yo quiero para 1 tau, para 2 tau, para 3 tau, y voy a ir haciendo un cálculo de cuándo va a ir cayendo el... Vamos a borrar esto un ratito. Ya, en 0, yo voy a respetar en 0. Vamos a respetar acá. Cuando t es 0, 1, 2, 3, 4, 5, me interesa. Para 0 taus, para 1 tau, para 2 tau, para 3 tau, para 5 tau. Yo voy a calcular acá. Entonces, e a la 0, ya sabemos que esto es 1 o 100. E a la menos 1 se calcula acá. ¿Cuánto es e a la menos 1? Aquí es e a la menos 1. Y coloco el valor. E a la menos 1 es 0,36. 0,36 o 36%. Ahora, este exponente yo quiero que pase el tiempo, ya no de 1, que vaya a 2. Entonces, e a la menos 2. Ese factor voy a ver. ¿Cuánto es e a la menos 2? 0. 0,135. 0,135. Luego quiero que pase un tau más, al tercero. Entonces, e a la menos 3. Va achicándose, ¿no? ¿Cuánto es? 0. 0,049. Ya. Y luego me dicen e a la menos 5. Y borramos esto de acá. E a la menos 5. ¿Cuánto sería e a la menos 5? 0. 0, 0. 0, 0. 0,0067. Ya. Ya, entonces, esto es a la menos 4, ¿no? O a la menos 5. A la menos 5, pero es menos un 0. Son solo 2 ceros después del punto. Ya, a la menos 4, consígame, por favor, el dato. A la menos 4. E a la menos 4. 0,018. Ya. Y por último, e a la menos 5, que estoy controlando el valor de esta relación i sobre i sub 0 cuando pasa el tiempo medido en tau. Esto t sobre tau es adimensional, yo lo hago que valga 0, 1, 2, 3, 4, 5, y en 5, ¿cuánto sería? 0, con 2 decimales, ¿no? Con 0, 0, 67. 0, 0, 67. Ya. Quiere decir que si yo pongo mi escala tau acá, mira, aquí está 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, en 5 tau. Parecido a lo que sucedía en el circuito RC, en el RL, con otros tipos de valores L sobre R, tenemos el mismo fenómeno. En 5 tau acaba el régimen transitorio. En 5 tau finaliza el estado transitorio, o régimen transitorio también. 5 tau, jóvenes, ¿cuánto es 5 tau? Es un tiempo muy corto. A ver, hagamos la prueba. Tau, si L vale 5 por 10 a la menos 3 y R vale 5K, ¿tau vale? ¿Cuánto vale esto? ¿1 o 10 a la menos 6? Vale 10 a la menos 6, ¿no? Sí, 1 por 10 a la menos 6. Entonces, imagínense, tau sería, para una condición así, sería, ¿cuántos segundos es 10 a la menos 6? ¿Cuántos? Eso se mide en segundos. Entonces serían 10 a la menos 3 milisegundos. Quiere decir que la resistencia es muy grande para que se convierta la energía muy rápido, o la inductancia es muy pequeña. ¿Entienden?
aquí hay dos cosas que pueden pasar. L, muy pequeña, o R, demasiado grande. Entonces, 5K abajo y 3 micro o 3 mili arriba, dio que 10 a la menos 3 milisegundos. Esto es para que más o menos redondeen ustedes las ideas. Parecido a lo que estudiamos en el circuito RC, estamos estudiando en RL con estas expresiones. Agarrando esta parte de acá y el exponencial, dándole valores múltiplos de 1 a este exponente, vamos a ver, para que esto valga 1, t sobre tau, vale 1. Para que valga 2, entonces ya vamos a ir calculando los valores y da este resultado. A menor constante de tiempo, más rápida será la velocidad de caída de la respuesta. La caída de la respuesta es la exponencial. Una más rápida, ¿cuál sería? Sería esta. O sea que igual hay 5 tau. En esto hay 5 tau. Aquí también hay 5 tau. Pero los tau son diferentes según cuánto valga R y L. Ya, para trabajar ya con análisis, con fórmulas, aquí hay un resumen. Dos cosas hay que acordarse. Tiene que conocer la corriente inicial. Si no conoce, la corriente inicial es importante porque es una condición para el cálculo. La clave para trabajar con un circuito de L 50 es hallar la corriente inicial. Y así también se llama I sub 0 o también se llama I de 0. Cuando el tiempo es 0, hallamos el valor inicial. Y tenemos que también saber la constante del tiempo. O sea, hay que saber cuánto es R y vale L. Sabiendo esto, usted puede hallar tau y puede hallar I0 y luego tiene la expresión I es igual a I sub 0 por E menos R menos T sobre tau. Ya, una vez que haya la corriente, puede hallar la BL y hallar la BR y si quiere la potencia. A ver, vamos con estos ejemplos. Bueno, mira, aquí hay un ejemplo que dice, hay una fuente de corriente. Esta corriente es una corriente. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es una fuente externa? ¿O es una fuente dependiente? Dependiente. ¿Ya qué significa dependiente? Quiere decir que ahí hay una caída, algo está pasando, producto de una otra excitación. Porque aquí hay, en el momento en que, a ver, aquí vamos a poner esto acá. Aquí había una fuente que se ha ido, que se ha separado. Al abrir esto, este elemento origina una corriente que salga de acá a la resistencia, también pasa por aquí para producir calor, pero hay una tensión que está dependiente de la corriente. Entonces, hay dos maneras para resolver esto, pero vamos a ver. Una es ver la resistencia equivalente en el inductor.
hay que ver la resistencia equivalente en el inductor y después usar la ecuación conocida para hallar hallar la corriente. La otra es aplicando la ley de tensión de Kirchhoff. Vamos, primero un método 1. Mantenemos la tensión, la fuente dependiente. Como no conocemos nada, es múltiplo de 3 la corriente I1. Aquí decía I, y esta es una corriente desconocida. Vamos a ver. Entonces, I sub 0, esta es una fuente externa de 1 voltio. Esta es una fuente externa de 1 voltio. Es una fuente unitaria. Estamos reemplazando al inductor. O sea, si aquí hay corriente, la vamos a calcular con base a las tensiones de 1 voltio. Entonces, si aquí hay una tensión inicial, desaparece la inductancia, inyectamos al circuito que queda y queda 2 ohmios y 4 ohmios y una fuente que es una corriente múltiplo de 3 y 1. Elegimos 2 mallas con este sentido y ponemos las expresiones de mallas. Malla 1 y malla 2. Y 1 y 2 y 1 y 2. Sale la y 1 de la malla 1 y de la malla 2. Y del otro lado sale la suma de todas las caídas, es igual a 0. No hay fuente acá, ¿no? No hay fuente acá, entonces 0. Aquí 1, y aquí es 3, y ya, está haciendo Kirchhoff, y aquí está I1 es la tensión unitaria, y 3I es la dependiente. Volvamos a 0, tenemos 2 ecuaciones, y con esto llamamos I1. I1 es igual a menos 3A, pero por Kirchhoff, creo que I1 es igual a menos I0. Aquí está. I1 es igual a menos I0. I1 es igual a menos I0. Entonces, I0 es igual a 3A. Y con esto está la mitad del problema calculado. Decía, ¿no? Hay que hallar la corriente I0 y hay que hallar el tau. Y para hallar el tau necesitamos el R, el equivalente, o la L equivalente. Entonces vamos, ya está la mitad. Segunda parte, hallemos la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es igual a la resistencia de Thevenin. Si tenemos B0 y tenemos I0, entonces calculamos el valor. Todo lo que ven acá, todo esto es Z equivalente. Z de Thevenin. Entonces, tenemos tensión y tenemos corriente, le damos Z de Thevenin, que eso es lo que nos interesa para hallar R equivalente. Con el R equivalente, B sobre I0, sabemos que es 1/3. Y por último, L es 0,5 y R equivalente es 1/3. 1 sobre 2 sobre 1, 3. 3 medios es tau. Si usted conoce I0 y conoce tau, haya I. E sobre tau, ¿no? Entonces ya
y 0 por e a la menos t sobre tau. Ya ha sido encontrada la... Rapidito hacemos el dibujo. 0. E a la 0, 1. Entonces, en 10 amperes, este I, y esto va a ser tau. Entonces, en 10 comienza a caer. Y en 5 tau prácticamente acaba el... Entonces, esto es 10, ¿no? 10 amperes. 10 amperes. E a la 0, en 0, esto es 10. Y aquí es 0. Entonces usted tendría que dibujar esto y decir, esto es E, esto es 10 por E a la menos T sobre tau. Y ese es su ejercicio, ya está. Método 1 es usando Thevenin y la tensión equivalente unitaria. Otro método, ¿ya? Este método es sin poner la tensión, solamente al de las dos corrientes de malla. Lazo 1, lazo 2. Aquí ya está usando las ecuaciones diferenciales. Este método es el método que estamos enseñando. Con la R equivalente y con la I0 usted obtiene la ecuación. Este otro método usted la va ecuaciones diferenciales, la va a trabajar para obtener la ecuación diferencial y va a llegar a lo mismo. Entonces, una vez que tiene la corriente, hallar la tensión. Los dos métodos para hallar la corriente. Yo creo que mejor es el primero porque es más directo. Aquí va a tener que trabajar más y luego va a tener una ecuación diferencial y la va a resolver. Igual también la podemos. Llega a lo mismo, 10 por E a la menos 2 tercios. Bueno, entonces, ¿pero cuál era el problema del circuito? El problema del circuito era cuánto es la... Suponiendo que la corriente inicial es 10, calculamos la corriente y luego la IX. IX es un valor desconocido de la corriente que pasa por 2 ohmios. A ver, ¿cómo sería? Si yo ya conocí L, yo puedo hallar BL. BL, yo puedo hallar BL porque tengo L de I de T. Y BL, no sé el signo, menos más será, pues, ¿no? Entonces, este BL es igual a la caída I por X, ¿sí? Esto, el BL, o sea, esto, en este nodo hay la misma tensión que produce I de X, que es la caída. Entonces, I por X, 2X igual a BL. Pero BL no conozco. Lo calculo con I. Entonces vamos a directamente ya siguiendo el problema. Con la I, tengo la I, derivo la I. Hago la derivada de la corriente I, la multiplico por L y me da un valor. Y esto sería BL. La tensión en el inductor. Es 10 tercios de E a la menos 2 tercios por T. Si se fijan, B es también, grafiquemos B. B y aquí T. Grafiquemos. Ya. Cuando T es 0, esto vale 1, y en ese valor vale 10 tercios. ¿Cuánto es 10 tercios? 3 por 3, 9, 3, aquí le pagamos 10 tercios. Este es 10 tercios positivo, pero yo tengo que hacer 10 tercios negativo, ¿no? Ya, entonces, ¿qué va a pasar acá?
Entonces viene acá y 5 tau. Esta es la inducción que origina la corriente que pasa por la inductancia. Ahí ha sido negativa, menos 10 tercios, ¿no? Y se va hacia 0. Ya tengo la tensión y conozco R, entonces yo hago ley de BR es igual a IX, porque así le llama, desconocida por R. Y ahí despego IX. IX y es B. ¿Cuánto es B? Es todo de acá. Dividido entre 2 y me da 1,66. Ahora grafiquemos esta IX. IX también es negativa. Entonces, de menos 1,66 sube. Entonces, este es IX. Era la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale IX? Esto es 0. Y en 5 tau desaparece. Y esto es infinito. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cómo vamos a estudiar estos circuitos en cada rama? Puede ser que en este método es más directo porque usted con TVN lo controla toda la resistencia. Bueno, conoce las corrientes en las ramas, después se va a las mallas, se va a las ramas, y después en las ramas hay las tensiones, y igual a las tensiones, ¿sí? Como está aquí. Claro, esta tensión de acá, es acá, entonces igual estas dos tensiones, y calcula la corriente que pasa por aquí de la forma que está indicada. Ya tienen 5 minutos para moverse, para que... 5 minutos, ¿me esperan? 5 minutos, vuelvo. Los circuitos de primer orden, pero ahora ya estamos con RL. Aquí está, mire, el inductor. Y aquí sí está como para que recuerden lo que les decía. En un tiempo menor que 0, en 0 esto se abre. Entonces, antes que sea 0, fíjense cómo estaría. Estaría cerrado, ¿no? Antes. En t menor que 0, cerrado. Y en t igual a 0 se abre. Entonces hay que estudiar antes de 0 y en 0, y hay que estudiar luego en mayor que 0. Esos tres eventos hay que ver. Antes de 0, esto casi es igual. Inmediatamente después de 0, así se pone 0 positivos, inmediatamente después de 0 se abre. Vamos a borrar. Entonces, miren, aquí está el evento. ¿Qué tengo que analizar aquí? Tengo que calcular el I inicial. ¿Cómo? Con el tiempo menor que 0, tengo que hallar I de 0. Y después, cuando quede esto abierto, ¿qué tengo que hacer? Estudiar esto. Aquí hay un equivalente, hay un R equivalente, y tengo una L, y con eso hallo tau. Y la corriente I va a usando el I sub 0, y usando el E tau, T sobre tau, ¿no? Así nomás. Entonces tengo que estudiar bien. Antes, un tiempo antes, anterior. Y luego cuando se abre, que prácticamente es parecido
al inicio del tiempo. Fácil, pero hay que analizar. Este ejemplo lo vamos a desarrollar ya nomás. Entonces, fíjense, esto sería para t menor que 0. En tiempo t menor que 0, los 40 voltios están conectados. Y esto sería un régimen permanente, un estado estacionario 1. Aquí no hay nada que se mueva. Corriente continua. Viene por aquí. Cierra aquí. Viene por acá. Mire, aquí está. No se ve aquí la inductancia de 2. No se ve porque es como si fuera un puente. En corriente continua no hay inducción. Si no varía en corriente continua, no varía la corriente, esto es 0. Y si esto es 0, es como si fuera un puente. Esto es un estado estacionario 1. ¿Qué tiempo dura? Un tiempo largo antes de abrir esto. ¿Cómo se calcula? Fácil, ¿no? Son dos mallas. 40 voltios hace que circule esta corriente acá. Y después aquí hay una caída. Entonces, y aquí está caída. Hay una tensión, también hay una corriente. Hay dos. Esta es la I que vamos a calcular, la corriente que pasa por el inductor, ¿no? Que no se ve. Y esta es una corriente inicial. Bueno, y después, esto es en el régimen transitorio, hay el inicio para t igual a 0, para t mayor a 0, o pasando 0. Mire, ya sale la fuente, y queda 4, queda 12, 16. Entonces son los dos eventos. Antes de 0, calculamos la I sub 0, aquí hallamos I sub 0. Y después de 0 hallamos tau. Y con eso usamos la ecuación y resolvemos. Vamos a calcular entonces eso. Entonces, al comienzo para t menor que 0. El interruptor está cerrado y el inductor actúa con cortocircuito, con corriente directa, continua. El resistor de 16 ohmios se pone en cortocircuito. ¿Ya? ¿Qué pasó con el cortocircuito? ¿Qué es ese cortocircuito? El 16 ohmios. Esto desaparece, ¿no? Esta tensión es igual acá, pero en el régimen permanente, si aquí se cierra, desaparece, los 16 desaparecen, están aquí los 16. Esto vale 16. Pero como aquí hay un puente, entonces se anula, ya no aparece el 16. Entonces, el tema entonces es entre 14 y 12 nomás. Entre la de 4 y 12 que están en paralelo. En paralelo, la equivalente es 3 ohmios. Entonces la corriente I1, esta de acá, ya trabaja con la equivalente. La corriente I1 va a trabajar con el equivalente. Hacemos este paralelo, se convierte en un serie y lo hacemos serie con esto. Entonces, I1, 40 sobre 2 más 3, 8 amperios. Y 1 en esta última figura se combina 3
También puede ser divisor de corriente, ¿no? Puede ser divisor de corriente. Puede ser divisor de corriente. O la equivalente de 3, todo es 3. 40 voltios sobre 2 más 3. Esto es ley de Ohm. 8 amperes es la corriente que sale de la fuente. Y eso sabemos que I1, 8 amperes. Esto es la I inicial. Entonces ya tenemos 8 amperes es la corriente antes de que se abra ese interruptor. 8 amperes. Pero a mí no me interesa la corriente I1, me interesa la corriente que pasa por el inductor. Y ahí hacemos divisor de corriente y vemos que la corriente en el inductor no es 8 amperes. 8 amperes multiplicado por 12 dividido entre 12 más 4, 6 amperes. 6 amperes es la I sub 0 que yo tengo que usar en la fórmula. I sub 0 es la corriente inicial. Vale cuando es 0 el tiempo o es antes de 0. Ya dije que antes de 0 es el estado estacionario 1, 6 amperes. Esta es la mitad del estudio, hallar I sub 0. Como en el estado estacionario 1, cuando el tiempo es menor a 0. O también se dice T 0 negativo, se dice. Bueno, entonces la segunda parte es hallar tau. Para tau necesitamos L sobre R, ¿no? Ya. Pero, ya le dije, es solamente lo que va a quedar. Aquí vamos a tener que hacer ya estos tres. Esta serie 12 con 4 serie paralela con 16. Hacemos el equivalente. $12 con 4, 16, 8 ohmios. Luego, sabemos que la inductancia es R8. La inductancia 2, ya sabemos que es 1/4 de segundo y usted lo reemplaza y tiene su solución. Al final tiene que dibujar, porque es bueno dibujar. Aquí es 0. Entonces, 6 de 6 comienza a caer. Y esto es 6 por E a la menos 4. ¿Qué hemos aprendido acá? Que hay dos pasos. Primero se calcula I sub 0. Aquí está I sub 0. Se calcula I sub 0 y después se calcula R. R se calcula ahí. Los conceptos son lo que ya dije. Estado estacionario 1 y luego viene régimen transitorio. Cuando en la siguiente clase vamos a ver el otro estado, estado estacionario 2, es ya cuando se pone fuente. Aquí es sin fuente, ahora después vamos a ver con fuente. Bueno, aplicaciones de RL y RC. Circuitos tan elementales y que sirvan para cosas importantes. Esa es la magia de la ingeniería, ¿no? Hacer las cosas simples. La magia. Miren
el filtrado en fuentes de potencia de corriente directa. Circuitos suavizadores en comunicaciones digitales. Diferenciadores. Integradores. Ah, pero me va a faltar, me está faltando estudiar el RL más, me está faltando estudiar el RL y el RC más el AO para que se pueda ver bien esto. Integrador, esto es como. Ya, entonces, veamos si estas aplicaciones que vamos a ver ahora que no tengan amplificadores. En la siguiente clase voy a usar amplificadores para ver la utilidad que tienen. Retraso, relevadores. Vamos a ver qué hay acá. Retraso. Retraso tiene que ver con tiempo, ¿no? Yo puedo estar adelantado o puedo estar retrasado. Es respecto a un tiempo inicial. Yo puedo adelantarme o atrasarme. Eso se va a estudiar acá. Entonces, un circuito de retraso es el que ven acá. Hay una fuente de 110 voltios. Y hay una lámpara de neón. Estas lámparas ya no se usan ahora, no, vienen del LED. Pero estas lámparas tenían una tensión de operación. Con 70 voltios comenzaban a trabajar. Pero 100 voltios se cargaba. Y con 70 empezaba a encender. ¿Qué quiere decir aquí? Que hay aquí se va a descargar. Y al descargarse, aquí va a haber aquí hay una B de la fuente, ¿no? Y aquí hay una B del capacitor. Entonces, hay que ver esto, analicemos. Y hay resistencia variable. Si usted tiene resistencia variable, carácter tiene una gran ventaja. Si usted varía la resistencia, varía el tau. Y si varía el tau, tiene de adelanto o retraso. Esto se llama un potenciómetro. Creo que ya no se usan estos circuitos, pero a ver, ya esto es para que entendamos. Porque el potenciómetro ya ahora todo esto es digital, ¿no? De todas maneras, para que veamos, así es como se entendía antes. Ahora, estos son circuitos integrados que igual hay que hacer hay que variar el tiempo. Vamos a estudiar esto. El circuito RC está en paralelo a una lámpara de neón. La tensión de la lámpara no la da la fuente, la da el capacitor. Entonces el capacitor le va a dar orden. Le va a decir con la tensión que se encienda o que se apague. ¿Y quién lo va a manejar a esa tensión? La tensión del capacitor la va a manejar el potenciómetro. ¿Ya? Interesante, ¿no? O sea, usted va a tener un comando sobre la iluminación en base a la tensión del capacitor que usted la va a ajustar en función a un potenciómetro. Cuando el interruptor se cierra, hay 110 voltios. Hay 110 voltios, pero esos 110 voltios, inicialmente, puede estar el potenciómetro al máximo, con máxima resistencia cuando se suma. R2 es la variable, ¿no ve? Entonces, yo puedo poner las dos resistencias, la R2 al máximo y tengo el tau máximo.
El tau mayor va a ser con R1 más R2. Puedo tener también un tau mínimo si R2 lo hago en 0 y queda R1 nomás. Si solamente considero R1, el tau va a ser menor. Entonces tengo un mínimo y un máximo de tiempo, tau. 5 veces tau me da la descarga. Entonces es otra manera de controlar. La lámpara está diseñada para trabajar a 70 voltios. La lámpara actuará como un circuito abierto. Circuito abierto es cuando no emita luz. Entre 0 y 70 voltios, apagado, no hay luz. Y de 70 y 70 para arriba, encendido. Entonces, ¿quién le va a dar estas tensiones? El capacitor. Y el capacitor va a estar dominado por la resistencia del potenciómetro. Debido a la baja resistencia de la lámpara, esa lámpara tenía una resistencia así, un tubo. Era el mercurio, el Hg, caliente acá, tenía una resistencia muy baja. Por eso que eran eficientes esto. Estas lámparas no consumían mucha energía porque la resistencia es muy baja. Entonces, debido a la baja resistencia de la lámpara, cuando está encendida, la tensión del capacitor disminuye y rápidamente apaga la lámpara. Debido a la resistencia de la lámpara, cuando está encendida, la tensión del capacitor disminuye rápidamente y la lámpara se apaga. ¿Se acuerdan? La resistencia es calor, ¿no ve? Entonces, el condensador, el capacitor, se descargaba en la resistencia de la lámpara. ¿Y qué tiempo duraba? 5 tau. Pero, aquí me acuerdo que había un dibujo así. ¿Qué significa esto? De 110, de 100 voltios, 110, ¿no? De 110 baja a 0. Entonces, cuando se va descargando el capacitor en 70 voltios, cuando es 70, comienza a encender esto. Pero se va a ir 0, entonces no, ese no es el análisis. No es el análisis. Entonces, hay dos cosas que estoy adelantándome. Para hacer aplicaciones de primer orden, tengo que acabar a dos cosas. Tengo que ver circuitos con amplificador operacionales y tengo que ver circuitos de primer orden con fuente. Necesito ver el RC con fuente, aplicar fuente. Entonces, por una descoordinación de mis apuntes, esto no puedo pasarlo ahora. Tengo que esperar la siguiente clase y hacer RC y RL con fuente. Hago RLC con fuente y recién puedo hacer esta aplicación. Esta parte es con fuente porque estoy aplicando una fuente y después la segunda parte es sin fuente que se descarga. Entonces quiero que me aguarden. Tengo que llevar los amplificadores operacionales con RLC para que tenga más potencia de conocimiento y ver con fuente, porque aquí ven ustedes, yo aplico una fuente, se carga el capacitor y luego el capacitor se va a descargar porque hay una resistencia, pero cuando se descarga automáticamente
va a haber otra vez un ciclo de carga. De carga y carga es un ciclo que va a ser continuo y esta lámpara va a parpadear. Cuando va a parpadear una lámpara se llama señalización intermitente. No hay una persona que haga esto. Es el circuito que se descarga y automáticamente se carga con un tiempo que lo vamos a ajustar. Así que, jóvenes, vamos a programar. Entonces la clase siguiente sería con fuente y ejercicio con amplificadores operacionales para que veamos qué valor tiene amplificar la señal. Ok, falla de coordinación de los apuntes. Se vino esto sin haber completado el estudio de RC y RL con fuente. Pero esto está bonito y es un adelanto para que cuando lo pasemos. El otro caso era un flash. El flash era también, mire, carga y descarga. O sea que hay que ver L y RC. Y el último es R. Esto es carga y descarga. Los relevadores se llaman relé. Producen una fuerza para mover algo. Este es el relé. Relevador. Ya. Conclusión. Tenemos que llevar con fuente para hacer estas aplicaciones. El jueves es día santo, ¿no? Jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Vamos a respetar ya. Sí, ingeniero. Vamos a respetar esa. No vale la pena. No vale la pena obviar eso, son cosas rituales. Pero el día lunes vamos a estar hasta las 9. El lunes vamos a acabar, próximo lunes, vamos a acabar con fuente y aplicaciones. ¿Listo? Bueno, ingeniero. Bueno, vamos a Ingeniero. nos ponemos en onda con la parte espiritual, ¿ya? Listo, jóvenes, saludos para todos. ¿Ya están anotados todos? Arteaga y compañía. Flores. Voy a ver. Sí, ingeniero, está todo. Ya, el que tenga anotado su registro, se puede ir, ¿ya? Estoy aquí anotando. Solo el nombre, ¿no? Apellido y nombre. Ingeniero, lo que pusimos al principio de la clase, ya Sí, estamos, ¿no? Está correcto, está correcto.